Cuando el jeque Amir al-Rashid decidió volver a casa 3 horas antes de lo previsto, jamás imaginó que esa decisión le rompería el corazón y al mismo tiempo lo sanaría para siempre. Pero antes de sumergirte en esta historia de amor, dolor y redención, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy te tocará el alma. Ahora sí, prepárate. El sonido de los neumáticos del coche negro se detuvo frente al portón principal del palacio. El sol comenzaba a esconderse detrás de las cúpulas doradas de Dubái, tiñendo el cielo de un tono ámbar que parecía derretirse sobre el mármol. Nadie esperaba su regreso, ni siquiera los guardias que, al verlo descender del vehículo, corrieron nerviosos para abrirle paso. Amir, con su túnica blanca impecable y el rostro marcado por la severidad, había pasado semanas enteras viajando entre reuniones, contratos y silencios. Desde que su esposa murió, su vida se había convertido en un desierto sin fin. Solo su hijo, Adam, era su razón para seguir respirando. Pero el niño no hablaba. No desde el accidente que le dejó secuelas en las piernas. 5 años, 2 muletas y un silencio que dolía más que cualquier herida. Mientras subía los escalones del palacio, un sonido distinto le hizo detenerse. Una risa, una voz femenina, cálida y suave, como un rayo de luz colándose entre las sombras. El jeque frunció el ceño. Esa voz provenía del jardín interior, un lugar que nadie solía usar desde la muerte de su esposa. Avanzó sin hacer ruido, y lo que vio al girar la esquina lo dejó completamente paralizado. Allí estaba su hijo, de pie, apoyado en sus pequeñas muletas de madera. Frente a él, una joven de uniforme azul y delantal blanco lo observaba con ternura, sosteniendo una hoja grande de papel sobre el suelo mojado, para que el niño no se ensuciara los zapatos. El pequeño sonreía, y en ese instante, algo dentro del pecho del jeque se quebró. No era ira lo que sintió, ni sorpresa, era un temblor, un nudo que llevaba años reprimido. Aquella escena, tan simple, tan humana, le hizo comprender cuán lejos había estado de su propio hijo. La joven levantó la vista y se sobresaltó al verlo allí, inmóvil. Sus manos temblaron ligeramente, pero no apartó la mirada. «Perdone, señor», dijo con voz temerosa. No quería, pero no pudo continuar. El niño, con un esfuerzo visible, giró hacia su padre y por primera vez en meses murmuró algo apenas audible. «Papá». El jeque sintió que el aire le faltaba. Las palabras de su hijo le perforaron el alma. El hombre que había aprendido a dominar imperios no sabía qué hacer frente a aquel susurro. Avanzó un paso, pero el miedo lo detuvo. ¿Y si era solo un espejismo? ¿Y si ese instante desaparecía tan pronto como había llegado? La empleada se arrodilló junto al niño, con una sonrisa que mezclaba orgullo y emoción contenida. «Lo está haciendo muy bien, señor», dijo. «Hoy ha dado 3 pasos sin ayuda y ha dicho su primera palabra». El jeque no respondió, solo lo miró, y por primera vez en años sintió lágrimas arderle los ojos. El silencio se hizo eterno, roto solo por el canto distante del muezín llamando al rezo. El tiempo pareció detenerse en ese jardín donde, sin que nadie lo notara, una historia de amor y redención acababa de comenzar. Amir no supo si era correcto acercarse o quedarse allí, clavado como una estatua debajo del arco de jazmines. Durante meses había tenido miedo de mirar de frente el dolor de su hijo. Lo había rodeado con juguetes caros, terapeutas con agendas imposibles, informes llenos de cifras. Y sin embargo, ese pequeño milagro, Adam de pie sonriendo, intentando decir papá, no se debía a ningún prestigioso especialista, sino a una joven con uniforme sencillo y ojos serenos que colocaba una hoja de papel para protegerle los zapatos del charco. La escena tenía algo de sagrado, de cotidiano y grandioso al mismo tiempo, y el jeque se sintió intruso en su propia casa. La joven respiró hondo,
como quien decide no retroceder ante la ola. Se llamaba Elena Martín, española, y había llegado a trabajar al palacio hacía apenas 3 semanas. Nadie esperaba demasiado de ella. Venía de una agencia modesta, con una carta de recomendación de una anciana familia madrileña. Había pedido trabajar en silencio, aprender los horarios, no molestar, y sin embargo, sin ruido, había devuelto un poco de vida al corazón del niño, y con él, al mármol que desde la muerte de Samira, la esposa de Amir, parecía a punto de quebrarse bajo el peso de la tristeza. «Adam», susurró Elena, sin apartar la mirada del pequeño, «3 pasos más sobre el barquito y descansamos, ¿de acuerdo?» El niño apretó los labios y miró el papel como si fuera un muelle. Alzó la muleta derecha, la apoyó con decisión, luego la izquierda. El cuerpo osciló, buscó equilibrio. Cuando logró colocar el pie, Elena contuvo la respiración y sonrió. El jardín entero, las fuentes bajas, el seto perfectamente podado, el olor de la tierra húmeda después de la lluvia, pareció inclinarse hacia ellos, atento. Fue entonces cuando Amir se obligó a dar un paso adelante. Sus sandalias rozaron la piedra y la joven lo notó. Se incorporó de inmediato, con un gesto respetuoso que no negó su nerviosismo. «Señor», dijo, «no esperaba su regreso». «Yo tampoco», respondió el jeque, y su voz sonó más cansada que severa. «¿Quién le autorizó a traer al niño aquí?» Elena tragó saliva. Sabía que estaba en el límite de las reglas del palacio, que todo debía pedirse por escrito, que el jardín interior era zona de duelo desde la muerte de Samira. Pero el sol de la tarde y el reflejo de los charcos habían arrancado a Adam una sonrisa que ninguna habitación había conseguido en meses, y no supo negarle ese impulso. «Nadie, señor. La responsabilidad es mía. Él pidió ver los peces de la fuente», dijo señalando el estanque cercano. «Prometí que no lo cansaría. Solo quería que recordara que caminar también puede llevarte a lugares bonitos». Amir pensó en negarse, en ordenar a los guardias que devolvieran al niño a sus sesiones médicas, en recordarle a aquella empleada las normas. Pero algo en la honestidad de su mirada, esa mezcla de dulzura y firmeza que pocas veces había visto, lo desarmó. «Continúe», murmuró con un hilo de voz. «Si él está cansado, lo dirá». Elena asintió y volvió a arrodillarse junto al pequeño. Sacó del bolsillo una cajita de música diminuta, de madera clara con una estrella grabada. Le dio cuerda. Una melodía antigua, casi infantil, flotó sobre el agua. Adam la reconoció y movió los dedos, como si tocara un piano invisible. «Es de mi madre», explicó Elena, sin mirar al jeque. «Me enseñó que el cuerpo se escucha mejor cuando la música lo guía. 3 pasos, Adam». Después descansamos en el barquito. El niño avanzó de nuevo. La muleta resbaló un poco y Elena la sujetó con suavidad, sin invadir, dejándole decidir. 1, 2, 3. El último fue tembloroso. Adam exhaló un sonido que no era risa ni llanto, algo denso y luminoso a la vez, y entonces con voz apenas formada repitió: «Pa, pa». Amir apretó los párpados. Esa sílaba, tan corta, atravesó todos los desertos que llevaba por dentro. Dio 2 pasos, se inclinó y, con un gesto torpe, tocó el hombro de su hijo. Adam lo miró sin miedo, con una curiosidad pequeña, como si aquel hombre de blanco fuese un planeta que empezara a girar más cerca. «Estoy aquí», alcanzó a decirle el jeque, y fue la primera vez que no le habló a través del deber, sino del amor. El ruido de unos tacones rápidos cortó el hechizo. Maja, la jefa de personal, apareció crispada, con la carpeta de inventarios apretada contra el pecho. Sus ojos oscuros, especialistas en detectar fallos, se demoraron en el papel extendido en el suelo, en las muletas mojadas, en el borde oscuro del charco junto a la alfombra de piedra. Luego se clavaron en Elena. «Señor», exclamó inclinándose ante Amir, «la nueva empleada ha sacado al niño sin autorización. Este jardín está...» «Silencio», dijo el jeque sin alzar la voz. Fue suficiente. Maja retrocedió un paso.
Nunca lo había visto interrumpir a nadie con tanta serenidad y al mismo tiempo con tanta decisión. Amir se enderezó y por primera vez desde que llegó, miró a Elena como quien reconoce una presencia, no solo una función. «Quiero saber cómo ha logrado esto», dijo, y señaló a Adam. «En 3 semanas». Elena respiró. Sabía que cada palabra podía significar su permanencia o su despido. Miró al niño, luego al hombre. «No he logrado nada sola, señor». Adam ya tenía todo dentro. «Solo he intentado darle permiso para sentirlo sin miedo», respondió. «Le hablo lento. Dejo que el silencio también diga cosas. Le enseñé a caminar hacia algo, no solo lejos del dolor. En la habitación, cada paso era un castigo. Aquí, cada paso le trae un pez nuevo, una luz distinta, una hoja que cae. Y cuando quiere parar, paramos». Amir recordó todas las veces que había exigido resultados. «Necesito informes. Quiero metas. Quiero que hable, que camine». Como si la ternura obedeciera a la urgencia de los negocios. Le ardieron las mejillas de vergüenza. «¿Y la música?», preguntó apenas. «Es un ancla», dijo Elena mostrando la cajita. «Cuando se asusta, lo regreso a la melodía. Le prometo que el mundo no se cae si descansa». Adam, que había permanecido atento a un rayo de sol en el agua, extendió la mano hacia el padre. Fue un gesto mínimo, pero Amir lo sintió como una plegaria. Se agachó de nuevo, esta vez a la altura de los ojos del niño. Notó el olor suave a jabón y a hierba mojada. El pequeño rozó su barba con los dedos, sorprendido por la textura. Elena apartó discretamente el papel mojado y secó con su pañuelo el borde de las muletas. «Vamos adentro», ordenó Amir, pero su voz ya no sonó como una orden. «Quiero hablar, quiero entender». En el gran salón, la luz de la tarde se derramaba dorada sobre los retratos de antepasados. La presencia de Samira desde el cuadro mayor, su mirada clara, el vestido marfil, la sonrisa contenida, le clavó una espina en la garganta. Adam se quedó mirando esa imagen unos segundos, como si buscara una palabra que no conocía. Elena, con un instinto que nadie le enseñó, colocó la cajita de música en la mesa baja, dejó que sonara, y el niño apoyó la cabeza en el respaldo, como si necesitara recordar algo sin que le doliera tanto. Maja insistió en quedarse, pero el jeque le indicó con un gesto que se retirara. Cuando quedaron solos, Amir señaló una de las butacas. Él no se sentó. Daba pasos cortos, indecisos, como quien aprende a caminar en un suelo nuevo. «Usted vino de Madrid», dijo. «¿Por qué aceptó este trabajo?» Elena pensó en su respuesta. Había jurado no mezclar su historia con ninguna familia para la que trabajara. Pero la honestidad que le había pedido al niño también se la debía a ese padre que a duras penas empezaba a regresar. «Porque necesitaba enviar dinero a casa», dijo. «Y porque...» vaciló. «Porque una vez cuidé a un niño que dejó de hablar después de un incendio. Su madre tocaba una canción para él todas las tardes. Cuando la señora murió, yo seguí tocándola. Se fue animando, caminó. Después se mudaron. Nunca supe más. Aprendí que hay silencios que no son terquedad, sino miedo». Amir se quedó quieto. Desde la muerte de Samira, había confundido el silencio de Adam con desafío al destino, con injusticia, con castigo. Jamás lo había mirado como un refugio. Jamás se había preguntado si su propio luto había sido una muralla demasiado alta para un niño de 5 años. «No sé si puedo», empezó a decir y la voz le falló. «No sé si merezco que él me diga, papá». Elena lo miró sin pena, solo con una ternura limpia. «No es cuestión de merecer», dijo. «Es cuestión de estar. Usted está aquí ahora. Tal vez eso baste por hoy». Adam, que parecía sumido en su propio océano, bajó de la butaca con ayuda y se arrastró hasta una alfombra donde había lápices de colores. Nadie los había visto. Tal vez una de las niñeras los dejó olvidados aquella mañana. Elena se sentó cerca, sin invadir, y el niño comenzó a trazar líneas azules y verdes, luego un círculo amarillo. Amir se acercó despacio,
fascinado por la concentración de su hijo. El dibujo fue tomando forma: una casa con arcos, una figura alta de túnica blanca, una figura pequeña con muletas y a un lado un contorno con un velo leve. No tenía rostro. El niño dudó en el velo, como si quisiera completarlo y no supiera cómo. «Mamá», dijo Elena muy bajito, como si le soplara la palabra sin exigirla. Adam no repitió, pero dio un toquecito al velo con la punta del lápiz y después se recostó en el suelo, exhausto. Elena le colocó un cojín bajo la cabeza. Amir lo cubrió con una manta ligera. El contacto fue torpe y precioso. Durante un segundo, el jeque pensó que el mundo podía ser solo eso: un niño que respira tranquilo, una melodía que no se apaga, una casa que vuelve a ser casa. El sonido del teléfono interrumpió el silencio, vibrando contra la madera. Era Faris, el cuñado de Amir, que desde la muerte de Samira había tomado atribuciones que nadie le dio. Su nombre parpadeaba en la pantalla como un reproche. Amir lo dejó sonar. No estaba listo para escuchar reproches sobre protocolos o apariencias. El tercer timbrazo lo partió por dentro. Respondió. «Sí», la voz de Faris llegó cortante. «Me han dicho que has vuelto antes de tiempo», dijo sin saludo, «y que el niño estaba en el jardín con una de las sirvientas. ¿Qué pretendes? ¿Convertir la casa en un espectáculo? La junta de mañana es crucial. Necesitas lucir fuerte». Amir miró a su hijo dormido y a la joven que acariciaba, sin tocar, el aire junto al cabello del pequeño, como si lo despeinara con la mirada para que soñara mejor. «Necesito lucir, padre», respondió. «Mañana hablaremos de la junta». Colgó sin esperar respuesta. Se dio cuenta de que sus manos temblaban. Elena fingió no verlo. Le ofreció un vaso de agua con menta. Él lo tomó. Notó que estaba frío, que había gotas en el vidrio, que la menta crujía, cosas mínimas que no había sentido en meses. «Quiero que se quede», dijo de pronto sin rodeos, «no como una más. Quiero que se encargue personalmente de Adam, con el salario y el respeto que corresponde. Y», tardó en decirlo, como si reconociera una deuda, «con mi confianza. Pero necesito pautas. No quiero interferir. Dígame qué debo hacer y qué no». Elena tardó en responder. Sus ojos se posaron en la figura del retrato de Samira y pareció inclinar la cabeza, como si pidiera permiso a quien ya no estaba. «No toques sus silencios como si fueran errores», dijo al fin. «Cuando Adam calle, siéntese a su lado. No lo empuje a decir, respire con él. Si quiere llorar, que llore. Yo también estaré. Y, señor», se permitió un atrevimiento, «vuelva a entrar en el jardín, aunque duela. Allí es donde él se atreve a caminar». Amir asintió. La gratitud le hizo bajar la mirada. No recordaba la última vez que alguien le había hablado sin miedo y sin adulación. Sintió, por primera vez, que su riqueza no servía de nada si no aprendía a estar. Estar parecía una palabra sencilla, y sin embargo era un palacio entero que nunca había sabido habitar. La puerta del salón se abrió con un susurro, y Hanan, hermana de Samira, entró con su perfume de rosas antiguas y un gesto rígido. Venía elegantemente vestida, con un pañuelo de seda y un ceño que no disimulaba su disgusto. Vio a Adam dormido en la alfombra y a Elena cerca, y se detuvo como si hubiera encontrado un intruso en un santuario. «Amir», dijo, «hay rumores en la familia. Dicen que…» Miró a Elena de arriba abajo, «que has reemplazado la disciplina por sentimentalismos. No pienso permitir que el recuerdo de mi hermana sea ultrajado». Elena quiso levantarse, pero Amir hizo un gesto con la mano. «Aquí no se ultraja la memoria de nadie», dijo, y su voz, por primera vez esa tarde, fue el acero tranquilo de un líder. «Estamos intentando que Adam respire. Si quieres ayudar, siéntate con nosotros. Si no, al menos no estorbes». Hanan se ruborizó. Su mirada se endureció, pero al ver el dibujo en la alfombra, el velo sin rostro, algo se quebró en ella también. No dijo nada.
Solo apretó los labios y permaneció de pie, como siempre hacía, detrás de sus juicios. Elena recogió con cuidado la cajita de música, la guardó y con palabras muy bajas explicó a Amir la rutina que había construido, los juegos de equilibrio en la mañana, los pasos sobre barquitos de papel cuando llovía, la siesta corta con melodía, el cuaderno para trazar emociones con colores, el rincón de las cosas blandas para cuando el mundo pesaba demasiado. Le habló de la importancia de no invadir, de esperar, de celebrar lo pequeño sin convertirlo en espectáculo. Le habló también de límites. Adam no debía forzar las piernas en días de dolor. Las muletas debían ajustarse cada semana para evitar lesiones y, sobre todo, la casa tenía que aprender a hablar más bajo. «El palacio grita», dijo con una calma que descolocó a Hanán. «Hay ecos de órdenes, de pasos, de lamentos. Él oye todo. Necesita rincones donde el silencio no sea miedo sino descanso». Amir se pasó la mano por la barba, conmovido. Mandaría a amortiguar puertas, a cambiar horarios, a pedir a los guardias que aprendieran a caminar como gatos. Pero, más que eso, entendió que todo empezaba por él. Debía entrar en la habitación sin llevar el desierto a los hombros. Cuando Adam despertó, ya anochecía. Miró a su alrededor como si comprobara si el mundo seguía en su sitio. Vio a su padre. Amir no dijo nada. Se arrodilló, lentamente, hasta quedar a su altura. Abrió los brazos un poco, no demasiado, para que el niño supiera que podía ir o quedarse. Adam dudó un segundo que duró para siempre. Dio un pequeño paso, tropezó con el borde de la alfombra y cayó sobre el pecho de su padre. No hubo ceremonias, no hubo discursos. Hubo un abrazo torpe y perfecto y un sollozo contenido que no supo de quién era. Elena desvió la mirada, respetuosa, y Hanán, con el corazón acorazado, no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. La cajita de música sonó una vez más, bajito, como si alguien en algún lugar, quizás Amira, quizá el propio destino, los estuviera bendiciendo sin palabras. Afuera, el jardín volvió a respirar. Dentro, el palacio dejó de ser un museo por un instante. Y aunque al día siguiente esperarían la junta, los reproches y las tradiciones ofendidas, esa noche se escribió una primera línea nueva en la historia de la casa. Un padre que decidió quedarse, un niño que se atrevió a caer en los brazos correctos, y una joven que, con una hoja de papel y una melodía, había abierto una puerta que nadie más encontraba. Elena recogió el dibujo de Adam y con un lápiz muy fino completó apenas el contorno del rostro velado. No rasgos, no ojos, solo la sugestión de una sonrisa leve. Lo dejó sobre la mesa para que la mañana lo encontrara. Entonces, sin hacer ruido, retiró el papel húmedo del jardín, exprimió el exceso de agua sobre el césped y lo tendió en una cuerda al aire templado de Dubái. Mañana, cuando el sol lo secara, sería otra vez un barquito. Había que tenerlos siempre listos. Nunca se sabía cuándo un corazón aprendía de nuevo a andar. La mañana entró al palacio como un invitado que no se atreve a hacer ruido. El aire tenía olor a hierba mojada y a menta, y el primer rayo del sol dibujó una línea fina sobre la alfombra donde Adam aún dormía, enredado en la manta ligera que Amir le había puesto la noche anterior. El jeque se despertó antes que todos. No recordaba la última vez que había amanecido en casa sin pensar primero en firmas, márgenes y reuniones. Aquella vez pensó en la respiración de su hijo. La contó 1, 2, 3, como quien aprende la métrica de un poema olvidado. El cuadro de Samira, colgado frente al ventanal, parecía mirarlo distinto a esa hora. No había reproche, solo una calma antigua. Amir se acercó sin saber qué buscaba. Llevó los dedos al marco dorado, sintió la frialdad del metal y por un instante le habló por dentro a esa mujer que había amado con torpeza y desesperación. No pidió nada, dijo apenas «estoy intentando», y se sorprendió de que esas dos palabras fueran un alivio.
Elena cruzó el salón en puntillas, con el cabello recogido de prisa y la cajita de música guardada en el bolsillo del delantal. Saludó con una inclinación leve y señaló a Adam con un gesto de cuidado. Amir le abrió espacio, como si el aire alrededor del niño fuera sagrado. Ella se arrodilló cerca del pequeño sin tocarlo y dejó que el verdadero despertador de la casa fuese el olor a pan recién hecho que venía de la cocina y el susurro de la fuente del patio. «Hoy iremos despacio», dijo Elena en voz baja, como si la casa también necesitara instrucciones. «El cuerpo a veces amanece tímido». Amir asintió, obedeciendo por primera vez órdenes que no eran suyas. Cuando Adam abrió los ojos, no los frotó con los puños como otros niños. Se quedó mirando el techo, escuchando, como si descifrara el mundo por capas. La fuente, el pan, los pasos prudentes de alguien al fondo, la respiración de su padre. Luego, giró y encontró a Elena. Una comisura de sonrisa. Encontró a Amir, un destello de incertidumbre. No hubo palabras, pero el silencio no agujereó a nadie. Elena, entonces, sacó la cajita de música y dio cuerda. La melodía encajó con la luz que se derramaba sobre el mármol. Adam se incorporó y, con la ayuda de su padre, se sentó en la alfombra. «Buenos días, Adam», dijo Amir, sintiendo que la frase era nueva, como si la pronunciaran ambos por primera vez. El niño tocó el borde de la túnica de su padre y luego estiró la mano hacia las muletas. Elena las acercó, revisó la altura, apretó con cuidado los tornillos. Tenía gesto de quien prepara un instrumento delicado para que la música salga sin lastimar. Después tendió en el suelo 3 hojas de papel grueso, en fila, como un muelle que avanzaba hacia el ventanal. «Hoy cruzamos el muelle hasta la luz», explicó. «Si el cuerpo dice, basta, nos quedamos en el segundo barquito. La luz no se ofende si tardamos». Amir se encontró sonriendo ante esa lógica que jamás habría usado en una sala de juntas. La luz no se ofende. Se lo repitió para sí, como un credo extraño. Adam se puso de pie con paciencia. Elena no aplaudió. No hacía falta. El aplauso era el modo adulto de pedir que un milagro rindiera cuentas. Ella solo respiró con él. 1, 2, 3 pasos. La menta de la cocina trajo a la sala el rumor simple del desayuno. Adam apoyó más peso del debido y por un segundo la muleta derecha patinó. Amir adelantó la mano, la detuvo justo a tiempo. Ni fuerte ni blanda, la sujeción exacta. Adam alzó la mirada. Las cejas del niño se movieron como si escucharan una palabra silenciosa. No dijo papá, pero la dejó latir sobre el aire. La casa también aprendía. Maja, siempre tan rígida, pasó con 2 criadas por el pasillo y, al ver la escena, contuvo el paso precipitado de sus tacones. Bajó la vista, inclinó levemente la cabeza y se llevó un dedo a los labios para pedir silencio. Era su manera de reconocer que había algo más importante que la lista de lavandería. Después del ejercicio, Elena llevó a Adam hasta la mesa baja junto al ventanal. Puso un cuenco con dátiles suaves y rodajas de naranja. Dejó que él eligiera, que explorara la textura con los dedos. Amir quiso intervenir, como siempre hacía cuando el tiempo lo empujaba. Se contuvo. Observó a su hijo aplastar un dátil entre los pulgares, olerlo, probarlo. La lentitud se convirtió en una forma de oración. «Le gusta el amargor de la cáscara de naranja», dijo Elena, medio en confidencia. «Cuando algo le duele, pide el borde blanco. Dice más del cuerpo de lo que parece». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Amir, impresionado por esa intimidad que uno solo tiene con los seres que mira de verdad. «Porque el cuerpo cuenta las cosas con gestos», respondió. «Y porque yo también busqué mucho tiempo el borde blanco de algo que no sabía nombrar». No añadió más. No tenía que hacerlo. Amir entendió que en la vida de esa joven había un incendio velado por el que ella no pedía consuelo, solo sentido. Ese pudor lo conmovió. Se prometió no preguntar antes de tiempo. La mañana avanzó y con ella la maquinaria del poder.
Llegaron correos con líneas rojas, llamadas con tono urgente, documentos con casillas en blanco aguardando su firma. Faris envió un mensaje insistente. La Junta no puede retrasarse. Tu presencia es clave. Amir respiró hondo. Miró a su hijo, ahora absorto en un cuaderno de lápices, dibujando otra vez la casa con arcos y el velo sin rostro. Decidió dividir el día en dos, el corazón por la mañana, la estrategia por la tarde. No era una fórmula, era un ensayo de vida nueva. A media mañana Hanan apareció de nuevo. Traía un ramo de flores blancas y un gesto cuidadoso que parecía una excusa. Dejó las flores frente al retrato de su hermana y se quedó un instante con los ojos cerrados. Cuando los abrió, vio al niño sentado en el suelo, a su cuñado junto a él, y a Elena marcando, con discreción, una pauta de estiramiento para los tobillos. «Buenos días», dijo, sin dureza. Elena respondió el saludo. Amir inclinó la cabeza. Kenan respiró y, en un amago de reconciliación con el mundo, se sentó al borde del sofá. No sabía qué hacer con las manos. Las dejó quietas, como quien aprende a no temblar. Vio a Adam tomar un lápiz amarillo, trazar un círculo que salía del papel hacia la alfombra y supo que estaba presenciando algo que no requería sus normas. La tregua duró poco. A las 11, Faris entró con un séquito de asesores. No pidió permiso. Llegó cargando con su traje planchado y su seguridad de hombre que nunca se detiene a escuchar el agua de una fuente. Sus ojos pasaron sobre Elena con una mezcla de desdén y cálculo. Se inclinó hacia Amir sin bajar la voz. La junta empieza en 1 hora. Los inversores de Qatar están nerviosos. Ya escucharon rumores de que el jeque sensible ha cambiado prioridades. Necesitas demostrar que sigues en control. La frase quedó flotando como un veneno elegante. Amir se levantó despacio. No buscó imponerse. Solo marcó con la serenidad que había aprendido delante del muelle de papel el límite. «Estoy en control», dijo. «Y parte de ese control es decidir cómo entra la mañana a mi casa». Faris chasqueó la lengua, impaciente. «No es una casa, Amir, es una institución, y las instituciones no lloran». Elena permaneció en silencio, con los ojos en Adam, como si la discusión estuviera hecha de otro idioma que al niño no le concernía. Hanan apretó el pañuelo contra las rodillas. La frase «las instituciones no lloran» se le clavó como una aguja, y quizás por eso mismo le pareció absurda. ¿De qué estaban hechas las instituciones sino de dolores no llorados? «La reunión será a las 4», continuó Faris, ya dictando. «La estrategia es simple. Culparemos a la inestabilidad del mercado, anunciaremos una reestructuración, pondremos en venta 2 hoteles y un brazo logístico de Dubai Creek. Mostraremos fortaleza». Amir pensó en la palabra fortaleza y por un segundo vio la imagen de Adam cayendo la noche anterior en su pecho. Tal vez la fortaleza era sostener justo a tiempo sin romper. Se volvió hacia Elena. «Hoy no estaré por la tarde», dijo. «Puede...» No supo cómo completar la frase sin sonar condescendiente. «¿Puede continuar lo de los barquitos y el cuaderno?» «Puedo», respondió ella, con una naturalidad que no pedía perdón. «También puedo esperarlo». Edam suele guardar las mejores palabras para el final del día. Faris soltó una risa mínima. «¿Palabras?», ironizó. «¿Desde cuándo diriges tu vida en función de murmullos de crío?» Amir giró despacio. Por un instante la sala se le llenó de arena vieja. Luego recordó la música baja, la menta, la luz que no se ofende. Habló sin elevar el tono. «Desde que entendí que un imperio no sirve si no puedo entrar a mi casa sin miedo», dijo. «Estaré a las 4. Pero cuando regrese, nadie convertirá esta sala en un tribunal». Faris lo miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. Su poder siempre había crecido en los huecos del dolor ajeno. No supo qué hacer con un hombre que aprendía a estar completo. Cuando el séquito se fue, Amir se arrodilló junto a Adam y le enseñó a colocar una pegatina dorada en la esquina de cada hoja que lograban cruzar.
Elena los observó de reojo y decidió que ese gesto era su medida de progreso por hoy, una pegatina, una pequeña victoria, un recuerdo visible. En el cuaderno, Adam dibujó un sol a la izquierda, siempre a la izquierda, y una puerta abierta a la derecha. Amir no entendió el código, pero el corazón sí. Al mediodía comieron juntos en la mesa pequeña de la cocina, no en el comedor largo donde el eco hacía que todo pareciera más frío. Elena cortó el pan en trozos irregulares, colocó queso suave, unos tomates que aún olían a rama. Adam mordió el pan y dejó caer una miga. Elena no la recogió de inmediato. La dejó un segundo junto a la muleta, para que el niño aprendiera que a veces el mundo se desordena y nadie muere por eso. Amir sonrió. Anotó, sin papel, otra lección. Antes de salir al encuentro con los inversores, el jeque cruzó el jardín. El sol de Dubái subía tieso, y sin embargo, bajo los arcos, había sombra suficiente. Miró el lugar donde Elena había tendido el papel de la tarde anterior. Ahora estaba seco, duro como la vela de un barco. Lo descolgó, lo dobló con cuidado y lo guardó en la túnica. Por si hace falta volver, pensó. No sabía si hablaba de Adam, de él o de los dos. La junta fue un desfile exacto de cifras y nervios. Los inversores querían certezas. Faris habló en su nombre y pronunció las palabras que tranquilizan a quienes solo miran el mundo desde una planilla. Amir dijo lo que debía, ni una brizna más. Cuando lo felicitaron por su recuperación, sonrió como quien sabe que el verdadero milagro no tiene micrófono. Volvió al palacio cuando el cielo se había coloreado del mismo ámbar de la tarde anterior. Entró en silencio, con una ansiedad nueva que no tenía lugar en ningún informe. Encontró a Adam en el suelo, las muletas a un lado, la cajita de música abierta sin sonar y el cuaderno de dibujos sobre las rodillas. Elena estaba a un paso, sentada de perfil, mirando hacia el jardín. No lloraba. Tenía la expresión de alguien que sostiene un cántaro invisible para que el agua no se derrame. «¿Cómo estuvo?», preguntó Amir sin quitarse aún el polvo de la ciudad. Hoy el cuerpo dijo «basta antes», respondió Elena. Le dolían los tobillos. Paramos. Hicimos viento con las manos y sombra con la cortina. Después se quedó mirando la puerta. Amir se acercó al cuaderno. Había otro dibujo. Esta vez, además de la casa y el sol a la izquierda, la puerta abierta de la derecha tenía 2 líneas en el marco, como si el niño copiara la textura de la madera. Sobre el borde inferior, muy pequeño, un trazo que podía ser un pájaro. «La puerta», dijo Amir. «La puerta por la que espera que entres», contestó Elena, con una claridad que le pareció fuego manso. A veces, cuando la casa espera, los niños dibujan puertas. No supo qué hacer con esa frase. Se sentó en el suelo, a la altura de Adam, y le mostró el papel que había traído del jardín. Lo alisó y lo colocó a 1 metro de ellos. «Hoy te traje un barquito», dijo, «por si el viento quiere». El niño lo miró con seriedad, como si evaluara una oferta. Luego empujó la muleta izquierda, hizo un gesto de dolor y, en lugar de forzar, apoyó la mano sobre el papel. No caminó. Navegó con la palma abierta, arrastrándola suave hacia la luz del ventanal. Elena sonrió. A veces la inteligencia de los niños desarma todo plan de adulto. Cuando cayó la tarde, la casa se quedó más vacía de lo normal. Hanan había salido a una cita. Maja reorganizaba horarios sin chistar. Los guardias aprendían a pisar sin estallar los pasos. Elena, por primera vez desde que llegó, se dio 5 minutos sola en el jardín. No se quitó el delantal. Se sentó en el banco de piedra junto a la fuente. Miró el agua y, sin darse cuenta, dejó que la espalda descansara contra la pared templada. La música de la cajita no sonaba. Sonaba, en cambio, una fatiga que no era cansancio, sino una especie de alivio triste. Pensó en Madrid, en la anciana a la que cuidó después del incendio, en el niño que caminó despacio hacia una canción y luego se fue. Pensó en que el destino a veces repite pequeñas parábolas
para ver si esta vez uno aprende a estar distinto. Amir la vio desde el arco. No quiso interrumpir. Había en esa mujer una soledad que no pedía rescate, solo compañía correcta. Se apoyó contra la columna, cruzó los brazos y comprendió algo que lo inquietó y lo serenó al mismo tiempo, que su gratitud hacia ella estaba creciéndole por dentro con la forma peligrosa de la ternura. No era el momento de nombrarla, bastaba con guardarla lejos del orgullo y de la culpa. «Elena», dijo al fin sin invadir. «Gracias». Ella se volvió. No preguntó ¿por qué? Sabía que un gracias verdadero no lleva nota al pie. «Mañana haremos nubes con tela», comentó como si hablaran del clima. «El techo del salón es demasiado alto. Vamos a bajarlo con sábanas para que Adam no se pierda cuando mira hacia arriba». Amir imaginó a su hijo bajo un cielo inventado que le quedara a la medida, y sintió que la infancia podía ser también una arquitectura amable. Asintió. Cuando Elena se levantó para volver adentro, el último rayo del día tocó la estrella grabada en la cajita de música en su bolsillo. El brillo fue tan discreto que parecía un secreto. Esa noche, antes de dormir, Amir abrió el cajón donde guardaba los relojes caros y colocó dentro, doblado, el papel sé que hace barco, no por superstición, sino para recordarse que el tiempo que importa a veces se mide por la distancia entre dos hojas en el suelo y el pulso de una mano pequeña deslizándose hacia la luz. Se sentó en la cama de Adam hasta que el niño se durmió, y cuando se quedó a solas con su propio cansancio, miró de nuevo el cuadro de Samira. No le prometió grandezas. Le prometió llegar temprano a casa más seguido. Le prometió, aunque no lo dijera, aprender a respirar al ritmo de los pasos de su hijo. Faris envió un último mensaje, seco. Los inversores quedaron conformes. Mañana almuerzo con ellos. No hagas nada que nos reste credibilidad. Amir apretó los dientes y apagó la pantalla. Le habría gustado responder con una foto del cuaderno de Adam, de la puerta dibujada, del pájaro mínimo en el borde. No lo hizo. Guardó ese triunfo en un lugar que Faris no podía calcular. La casa se fue apagando en capas. Elena, en su cuarto pequeño del ala de servicio, guardó la cajita de música en la mesa de noche y cerró los ojos. Se permitió pensar solo un segundo en la mano de Amir deteniendo a tiempo la muleta que resbalaba. Fue una imagen limpia, sin promesas, sin vergüenza. Sonrió, no por sí misma, sino por Adam, por el barquito, por la luz que no se ofende. Afuera, la fuente repitió la misma nota. Dentro, cada corazón latió con su propia lección. El niño aprendiendo a esperar sin miedo, la mujer aprendiendo a quedarse sin desaparecer, el hombre aprendiendo a estar sin mandar. Cuando el sueño casi la alcanzaba, Elena recordó algo y se levantó a oscuras. Fue hasta la cocina, tomó una tela grande de algodón y en la penumbra del salón midió con los ojos la distancia entre dos columnas. Imaginó el techo bajando un poco, la voz del agua a una altura amable, el dibujo de la puerta justo debajo. Al día siguiente, con la primera luz, convertiría esa imaginación en un cielo posible. Y aunque nadie lo sabía, y aunque el final de esta historia aún estaba lejos de nombrarse, en algún lugar del palacio ya se sentía la promesa de un padre que volvería, de un hijo que abriría una palabra más, y de una mujer que sin reclamar lugar había encontrado el suyo donde otros solo veían servicio, en la exacta artesanía de sostener la esperanza. La mañana comenzó con un resplandor tranquilo, como si el sol aún no sospechara que ese día traería una herida nueva. Elena había despertado antes que todos. En el gran salón tendía las sábanas blancas entre las columnas, formando un techo bajo de tela suave. El cielo de Adam, lo llamaba. Cuando el niño se sentara bajo esa nube inventada, el eco dejaría de asustarlo. La luz entraba filtrada, dorada y serena. Todo parecía en paz. Amir llegó sin ruido. Llevaba una túnica sencilla, sin las joyas ni el reloj de costumbre. Se quedó observando desde la puerta.
Había algo casi sagrado en esa mujer que, sin levantar la voz, había devuelto humanidad a su casa. Elena notó su presencia y sonrió con un respeto que ya no era miedo. «Buenos días, señor», susurró. «Casi terminamos». Amir la ayudó a sujetar el último extremo de tela. Las manos se rozaron un segundo. Fue un roce inocente, pero suficiente para que ambos contuvieran el aire. Ninguno habló. Solo miraron hacia arriba, al techo nuevo que colgaba sobre ellos como un cielo recién nacido. Adam llegó cojeando con sus muletas. La cajita de música sonó. «Mira, papá», dijo con una voz que aún tartamudeaba, pero que era suya, viva. Amir sintió que el mundo se doblaba bajo ese sonido. Tomó al niño en brazos, lo alzó un poco, y por primera vez en años, el palacio escuchó una risa, una sola, pero bastó. Detrás de la puerta entreabierta, Hanan observaba. Su rostro se tensó como una cuerda vieja. Aquella escena, el jeque sonriendo, la empleada junto al hijo, el techo de tela, le pareció una profanación. En su mente, la sombra de Samira se agitó como una bandera que no debía caer. Cerró la puerta con suavidad, conteniendo una furia que se disfrazaba de lealtad. Horas después, Faris llegó sin aviso. El traje impecable, el perfume caro y esa mirada de quien entra a medir el terreno antes de destruirlo. Encontró a Hanan en el pasillo, alterada. Ella no necesitó explicarle mucho. Bastaron 3 frases cortas. La empleada ha cruzado límites. El niño depende de ella más que del padre. Y el jeque está ciego otra vez, pero de otro modo. Faris entendió el mensaje. El poder se deslizaba cuando las emociones entraban en escena. No podía permitirlo. «Déjamelo a mí», dijo con esa voz baja que siempre precedía al veneno. Por la tarde, mientras el aire de Dubái se espesaba con arena, Amir regresó de una reunión breve. Encontró a Elena y Adam en la biblioteca. Ella estaba inclinada junto al niño, enseñándole a escribir su nombre. A, decía él, y la mano de ella guiaba suavemente la suya. Cuando la letra se torció, el lápiz cayó al suelo. Amir, instintivo, se agachó para recogerlo. Elena también. Sus rostros quedaron tan cerca que el tiempo se congeló un segundo. En ese instante, Hanan y Faris cruzaron la puerta sin anunciarse. El silencio que siguió fue un filo. «Veo que el trabajo doméstico ha cambiado de definición», dijo Faris, con una sonrisa que olía a hierro. Elena se levantó de golpe. «Señor, está malinterpretando». «No necesito interpretación», la interrumpió Hanan, helada. «He visto suficiente. Mi hermana no lleva 1 año bajo tierra y ya hay quien ocupa su lugar». Amir se quedó mudo. Adam, confuso, miraba de uno a otro. Elena dio un paso atrás, como si el aire le pesara. «Por favor», dijo apenas, «no he hecho nada indebido». «El niño estaba aprendiendo», repitió Faris despacio. «¿Aprendiendo qué? ¿A reemplazar a su madre con la criada?» La palabra criada cayó como una piedra. Amir quiso responder, pero la culpa le mordió la lengua. Sabía que lo que había entre ellos no era lo que insinuaban, pero también sabía que no podía defenderla sin abrir heridas más hondas en la familia. Y en su silencio, todo se rompió. «Señor», intentó Elena, mirando directamente a Amir, «dígales la verdad. Dígales que solo trabajo por el bien de Adam, que todo esto...» Pero Amir no dijo nada. La voz se le trabó entre el miedo y la vergüenza. Hanan lo miró con desprecio, y Faris, satisfecho, dio un paso al frente. «Por el bien de todos, y del niño sobre todo, la señorita Elena debe marcharse hoy mismo. No es apropiado que permanezca aquí». Amir cerró los ojos. «No», murmuró. «Entonces asume las consecuencias», dijo Faris frío. «Habrá rumores. Los inversores no perdonan debilidades». Elena comprendió que estaba sola. El palacio, que días atrás le había parecido un refugio, ahora era una jaula. Respiró hondo. «Si mi presencia ofende, me iré», dijo, con la voz firme, pero los ojos húmedos. «No vine a romper nada.
Solo quise que el niño recordara cómo se siente la esperanza. Tomó la cajita de música y la guardó en su delantal. Adam, que seguía observando la escena, sintió un vacío extraño. No, dijo con un hilo de voz. No, mamá. La palabra cayó torpe, rota, pero fue la primera que eligió solo. Mamá. Elena tembló. Amir la miró como si el suelo se abriera bajo sus pies. Adam. No. Ella intentó decir, pero el niño ya lloraba, con esa pureza que no conoce jerarquías. Elena se agachó, le tomó el rostro con las manos. No llores, mi cielo, las melodías no se van, solo cambian de casa. Le dio un beso en la frente. Amir quiso detenerla, pero Faris habló antes. Será mejor que recoja sus cosas. El coche la llevará a la ciudad. No hace falta, dijo ella. Sé caminar. Salió del salón despacio, sin mirar atrás. Hanan bajó la cabeza, incómoda, como si por un segundo dudara de lo que acababan de hacer. Amir no se movió. Era un hombre petrificado por sus propias lealtades. Solo cuando oyó la puerta principal cerrarse, sintió que algo dentro de él también se cerraba. Adam se soltó de las muletas y avanzó como pudo hasta la ventana. El cielo de tela seguía allí, moviéndose con el viento del desierto. ¡Elena!, gritó. La voz salió limpia, clara, vibrante. Era un milagro que nadie supo celebrar. Elena, ya en el patio, se detuvo. El grito la alcanzó en la espalda. Se giró. Adam estaba de pie, las piernas temblando, la mano extendida contra el cristal. El jeque cayó de rodillas junto a su hijo, pero el niño seguía mirando hacia afuera. «Elena», repitió con una fuerza que ningún médico había logrado despertar. Ella sonrió, llorando en silencio, y levantó una de las hojas de papel seco que había guardado del día anterior. La dejó caer al suelo, donde el viento la tomó, y la hizo volar sobre las fuentes. Era su último barquito. Amir la vio alejarse hasta que la silueta blanca se perdió entre la arena. Nadie dijo nada. Solo la cajita de música, que había quedado olvidada sobre la mesa, volvió a sonar por sí sola. Una melodía suave, casi imperceptible, llenó el salón vacío. Amir cerró los ojos. El niño seguía de pie, mirando el papel que el viento arrastraba, y en ese instante el jeque entendió que, por proteger su nombre, había perdido su hogar. El sol caía sobre Dubái, y las sombras del palacio se alargaban como promesas rotas. Afuera, una mujer caminaba con la cabeza en alto y las manos vacías. Adentro, un hombre poderoso aprendía al fin lo que era quedarse sin voz. La puerta del palacio tardó en dejar de vibrar. No fue el golpe de la madera, fue el eco de una decisión equivocada. Amir se quedó de pie junto al ventanal, con la mano aún en el marco, como si pudiera desandar el gesto y devolver el tiempo al punto exacto en que Elena sonreía bajo el cielo de tela. No pudo. La casa, que a esa hora solía parecer un museo, se volvió un hospital sin médicos. Todo olía a ausencia. Adam, exhausto, cayó sentado en la alfombra, las muletas tiradas a un lado. Había gritado un nombre con claridad por primera vez, y el mundo, en vez de premiarlo, se le había roto delante. Hanan quiso acercarse, pero el niño apartó el rostro y se hizo pequeño, hasta convertirse en una sombra apoyada en sus propias rodillas. La cajita de música, olvidada sobre la mesa, dejó caer 2 notas solas y se cayó, como si también necesitara respirar. «Trae agua», atinó a decir Amir, pero su voz no era una orden, era una súplica sin destinatario. Maja apareció con un vaso. Adam no lo miró. Sus manos temblaban buscando el borde blanco de la cáscara de naranja que no estaba. Amir se arrodilló a su lado, torpe. Alzó una esquina de la manta y se la acercó a los hombros. El niño no lloró. Eso fue lo peor. Se quedó quieto con los ojos fijos en la puerta, como quien vigila una promesa. «Hermano», empezó Hanan insegura, «hicimos lo correcto». Amir la miró con una mezcla de ruego y furia que la dejó en silencio. «Lo correcto», pensó. ¿Cuántas veces esa frase había servido para justificar un abandono? Se pasó la mano por la barba, buscó palabras,
No encontró ninguna que alcanzara. Faris ya no estaba. Los estrategas conocen el oficio de sembrar incendios y marcharse antes de que la casa se consuma. La noche cayó rápido. Dubái encendió sus luces como joyas desde lejos. Dentro, la penumbra fue creciendo desde las esquinas hacia el centro. Amir tomó la cajita de música con cuidado, la abrió y dejó que el primer compás hiciera el trabajo que sus manos no sabían. Adam alzó la cabeza apenas. Fue un gesto mínimo, pero bastó para que el padre entendiera el mapa. Si quería que el niño no se hundiera, tendría que ir hasta él con la humildad de quien pide permiso. Adam susurró, «Estoy aquí». El niño parpadeó lento. Su mirada se movió desde la puerta hacia el rostro de Amir, como si cruzara una frontera. Los dedos buscaron tanteando el borde de la túnica. Lo encontraron, se aferraron. El jeque tragó saliva. Se atrevió a pronunciar una promesa que no sabía cómo cumplir. «La traeré». A la mañana siguiente la casa no habló. Hubo café, hubo pan, hubo órdenes. Nada hizo ruido. Maja descolgó el cielo de tela porque creía que duele más lo que se ve. Hanan pasó temprano a dejar un ramo frente al retrato de Samira y no se quedó. Los guardias cambiaron de turno con pasos de pluma, como si el peso verdadero estuviera en otra parte. Adam se negó a las muletas, no por berrinche, por agotamiento. Su cuerpo, que llevaba días ensayando valentías, pidió tregua. Se quedó junto al ventanal con el cuaderno abierto, la puerta dibujada, el pájaro mínimo en el borde. Amir se inclinó y vio que en la página nueva los rayones tenían otro pulso. Donde antes había sol a la izquierda, ahora había una nube oscura. La puerta, esta vez, estaba entornada. «¿Duele?», preguntó el padre, señalando los tobillos. Adam negó con la cabeza. «¿Duele aquí?», preguntó tocándose el pecho. El niño no respondió. Cerró los ojos. Amir sintió una punzada primitiva. La impotencia del hombre que sabe pagar hospitales, pero no sabe dónde comprar perdón. No esperó a mediodía. Llamó a su chofer, canceló 2 reuniones, tomó una cufilla sencilla y salió. En la puerta, Hanan lo detuvo con una mano en el brazo. «¿A dónde vas?». «A buscarla. Eso empeorará los rumores. Los rumores ya nos gobiernan», dijo sin enojo. «Prefiero que me gobierne el amor de mi hijo». La respuesta dejó a Hanan con las palabras desordenadas. Amir bajó los escalones, subió al coche y le dio al chofer un destino improbable, donde las mujeres van cuando se quedan sin casa, pero no sin dignidad. El hombre dudó. Amir sonrió sin alegría. «Lo sé. Nadie pone esa dirección en un mapa. Conduce hacia Deira, luego hacia Al-Satwa». «Yo preguntó. En una tienda de ultramarinos, una anciana con ojos de pez lo miró como si supiera su pecado y le vendió una botella de agua que no necesitaba. En un café estrecho, un hombre con manos de panadero dijo haber visto a una española de delantal caminar con la cabeza alta. En un callejón donde las paredes olían a sol, un niño señaló con la barbilla hacia una pensión de fachada descolorida. La dueña de la pensión, una libanesa cansada de mirar despedidas, lo recibió con el recelo habitual hacia los hombres ricos que llegan tarde. «Busco a Elena Martín», dijo Amir, y por primera vez pronunció su nombre sin título, como quien llama a alguien a la mesa de la noche. La mujer midió sus ojos y su culpa. Luego asintió hacia la escalera. «Cuarto 5. Si la lastimó, será usted quien baje las maletas». Amir subió. Llamó. La puerta se abrió un palmo. Elena apareció con el cabello suelto, los ojos agrandados por la vigilia y la cajita de música en la mano, como si fuera un pasaporte. Nadie habló primero. Él bajó la mirada. Ella apretó la tapa de madera contra el pecho. «Vengo a pedir perdón», dijo Amir, y la palabra «vengo» sonó a caminata larga. Elena sostuvo el umbral como quien sostiene la costa cuando sube la marea. «No soy una herida que usted pueda cerrar con dinero», respondió sin dureza. «No traje dinero», dijo él y alzó la mano vacía. «Traje poca cosa, mi vergüenza y el hambre de mi hijo».
Elena parpadeó. La vergüenza, en boca de un poderoso, era un idioma raro. «Adam», empezó ella. «No llora», la interrumpió Amir. «Y eso me da miedo. No usa las muletas. Mira la puerta como si pudiera aprender a abrirla solo con dibujos». Elena apretó la cajita. La abrió un segundo. La melodía fue un golpe suave al corazón. «Los niños a veces dejan de pedir para no incomodar», dijo. «Pero el cuerpo habla por ellos». Alzó la voz, tiró algo, buscó el borde blanco de la naranja. «Buscó», repitió Amir, como si repasar la escena lo absolviera. No lo encontró. Entonces, con un gesto que le nació sin permiso, el jeque enderezó la espalda y dijo lo que le quedaba por decir. «No soy el hombre que necesitaba ser cuando usted entró en mi casa, pero quiero aprender a serlo si usted regresa, no por mí, por él y por Samira, que merecía un padre mejor para su hijo. Dígame qué tengo que desmontar. Puertas, nombres, orgullo. Yo lo haré». Elena lo miró en silencio. No había triunfo en su rostro, solo una tristeza que no estaba en venta. Se hizo a un lado para que él viera el cuarto. Limpio, con una cama estrecha, un vaso con 2 flores de plástico, una ventana que daba a una pared. «No volveré como empleada», dijo. «Volveré como quien sabe algo que ustedes no saben, que los milagros no son espectáculo. Si regreso, pondré condiciones. Y si las rompe, me iré sin mirar atrás. Dígalas. Primero, Adam por encima de su reputación. Segundo, silencio amable en la casa. Nadie manda sobre el dolor del niño. Tercero, Faris y Hanan no decidirán sobre mi trabajo. Pueden opinar, no decidir. Cuarto, usted entra en la habitación sin traer la arena». Amir asintió a cada punto como quien firma cláusulas que le salvan la vida. «¿Y la quinta?», preguntó, sabiendo que siempre hay una quinta. Elena guardó la cajita de música con un clic que sonó a pacto. «La quinta es para mí», dijo. «No enamorarme del lugar que no me pertenece. Si veo que me pierdo, me voy». Hubo un silencio que ambos respetaron. Después, Elena tomó una bolsa pequeña con sus cosas, 2 mudas, un cuaderno, una foto de Madrid donde no se veía nadie, solo una calle con lluvia. Bajaron juntos. La libanesa del mostrador frunció el ceño, pero en el fondo celebró. «Llévese también esto», dijo empujando un paquete de pan. «El amor no alimenta a nadie si se olvida de la boca». En el palacio, la tarde se había instalado con la testarudez de los días que no saben remediarse. Hanan esperaba en el salón, tensa, como quien aguarda una sentencia. Maja, con un instinto que no admite jerarquía, volvió a colgar el cielo de tela sin pedir permiso. Adam, agotado, dormitaba en el sofá pequeño, el cuaderno abierto sobre el pecho. Tenía dibujado algo nuevo, la silueta de una mujer con un rectángulo en la mano. La cajita, pensó luego Elena, y una línea que unía esa figura a la puerta. Cuando el coche se detuvo en el patio, el niño abrió los ojos sin entender por qué el corazón corría más rápido que sus pies. La puerta principal se abrió. Elena entró. No dijo «hola». Se arrodilló a 2 metros para que el niño decidiera la distancia. Adam se incorporó con esfuerzo. No cogió las muletas, las miró, las dejó. Dio un paso y otro tambaleante. Se detuvo a medio camino. El cuerpo dijo basta. Elena no lo invitó a forzar. Lo esperó. Amir, con las manos apretadas contra los muslos, aprendió con el cuerpo lo que antes solo sabía con la cabeza, que amar también es no apresurar. «Estoy», dijo Elena. Adam estuvo. Caminó el último tramo como quien cruza un río en seco. Se dejó caer en los brazos de ella. La cajita de música sonó de nuevo, bajito, como si hubiese entendido la etiqueta del momento. Hanan dio 2 pasos hacia adelante. Se detuvo. Miró a Elena, a su sobrino, a su cuñado. Respiró hondo por primera vez en meses. «Me equivoqué», dijo apenas audible. «No supe separar mi dolor del suyo». Elena inclinó la cabeza, aceptando la grieta como punto de partida. Amir se llevó una mano a los ojos. Faris, convocado por nadie, apareció en el umbral con su media sonrisa.
La escena lo descolocó. No había triunfo ahí, solo una fuerza que sus lenguajes no registraban. «Has vuelto», dijo, como quien anuncia un fracaso ajeno. «He corregido un error», respondió Amir, «y hay reglas nuevas». Enumeró con calma las condiciones de Helena, una por una. Con cada palabra, el techo bajito de tela parecía hacerse más verdadero. Faris quiso protestar. Hanan lo calló con un gesto que, por primera vez, parecía proteger a los vivos y no solo a los muertos. «Si lo que importa es el niño, aprenderé a callar», admitió. Nadie aplaudió. No hacía falta. Adam, ajeno a las treguas de adultos, había comenzado a dibujar sobre el cuaderno de Helena. Trazó un sol pequeño a la izquierda. Volvía la luz y, a la derecha, la puerta abierta. En el marco ya no había dos líneas. Había tres, finas, como cuerdas para tocar una melodía. Helena lo señaló con el dedo. «Quiere música en la puerta», dijo, «para entrar sin miedo». Amir pidió a Maja que trajera una cinta azul. Ató la cajita de música al pomo, de modo que cada vez que la puerta se abriera o se cerrara, la tapa rozara y dejara caer un compás. Era un gesto ridículo para los hombres de cifras. Para Adam fue un salvavidas. El día, que hasta entonces había sido una herida abierta, cerró con hilo fino. Helena preparó viento con las manos, sombra con la cortina y mar con la sábana. Adam durmió una siesta pequeña, sin pesadillas. Al despertar, miró a su padre y le señaló la alfombra. Amir entendió. Quería la hoja de papel. El jeque fue al cajón de los relojes, sacó el barquito doblado y lo estiró sobre el suelo con un cuidado que solo se reserva para lo frágil. Avanzaron juntos, una palma de niño, otra de hombre, navegando hacia la luz del ventanal. Esa noche, cuando el palacio se quedó a solas con sus fantasmas, Amir cruzó el salón despacio. Se detuvo ante el retrato de Samira. No buscó absolución. Habló con la honestidad que se le había aprendido al cuerpo. «No voy a reemplazarte», dijo. «Voy a aprender a ser el padre que prometimos. Ella no es una amenaza, es un puente. Si puedes oírme, ruega por nosotros». El aire no respondió, pero la tela del cielo bajito se movió con un susurro que sonó a consentimiento. Hanan, desde la puerta, lo vio. No entró. Sonrió, casi imperceptible, y se fue en puntas de pie, como una niña que por fin entiende la regla de la casa, que aquí nadie grita. En la habitación de servicio, Helena apoyó la cabeza en la almohada por primera vez sin estar de paso. No era la mujer de nadie. Era la música del niño y el descanso de una casa que había decidido pedir perdón. Antes de apagar la luz, anotó en su cuaderno 5 palabras para el día siguiente: andar, respirar, esperar, decir, quedarse. Debajo, un dibujo, una puerta con una cuerda que al moverse hacía sonar una canción. El final todavía no había llegado. Faltaba lo más difícil: sostener la promesa cuando el mundo, otra vez, intentara arrancarla. Pero esa noche, por primera vez desde la muerte de Samira, el palacio no tuvo miedo a dormirse. Afuera, el desierto sopló como una madre. Adentro, un padre guardó la vergüenza en el cajón de los relojes y dejó a mano, bien a mano, la hoja que sirve para volver a empezar. El amanecer llegó sin miedo. Por primera vez en muchos meses, el palacio despertó con un rumor de vida que no venía de los relojes ni de los motores de los autos, sino de algo más pequeño y frágil: la respiración acompasada de un niño que dormía sin pesadillas. Helena abrió las cortinas y dejó que la luz se colara por entre las telas del cielo que ella misma había colgado. La tela, ahora, tenía bordes dorados que Maja había cosido la noche anterior. En silencio, como un modo de pedir perdón, Adam seguía soñando. En el sueño movía los pies sin dolor. Su cuerpo, todavía débil, ya no se resistía a la vida. Helena lo miró un momento antes de tocarlo. A veces, el mayor amor consiste en no despertar demasiado pronto a quien descansa de haber sufrido tanto. Cuando Amir entró,
El aire cambió. Ya no era el jeque distante, ni el hombre que medía las horas en contratos. Caminaba despacio, con un cuaderno en la mano. Había empezado a escribirle cartas a su hijo, una cada noche, aunque el niño aún no pudiera leerlas. Decía que así la casa recordaría sus palabras cuando él faltara. «Buenos días», susurró. Elena levantó la vista, con esa serenidad que había aprendido a usar como escudo y como regalo. «Buenos días, señor», respondió, aunque entre ellos ya no hacía falta el título. La música de la cajita sonó. Adam se despertó, movió las piernas, estiró los brazos y sonrió. Una sonrisa completa, redonda. «Papá», dijo con voz clara. Amir sintió que el corazón se le salía del pecho. Se arrodilló junto al niño y lo abrazó sin palabras. Elena apartó la mirada y sonrió también, con una emoción que le subió a los ojos sin pedir permiso. Aquella mañana, el jardín volvió a llenarse de pasos, no de criados, sino de los suyos. Amir y Elena caminaban a los lados de Adam mientras el niño probaba su equilibrio sobre la piedra tibia. Las muletas, apoyadas cerca, parecían bastones de otro tiempo. El viento del desierto jugaba con la tela del techo y hacía sonar la cajita de música que colgaba de la puerta. Cada nota era un «Estamos aquí». Hanan observaba desde la galería. El rencor se le había secado dentro. Cuando bajó las escaleras, lo hizo sin soberbia. Llevaba un pañuelo blanco y una jarra con leche. «Para el niño», dijo. Elena la miró agradecida. Ninguna pidió disculpas. A veces el perdón llega disfrazado de un gesto cotidiano. Maja salió con una bandeja de dátiles y pan caliente. El aroma llenó el aire. Faris, que aún rondaba los pasillos con el orgullo maltrecho, pasó sin atreverse a hablar. Comprendió que ya no tenía autoridad allí. La autoridad había cambiado de dueño. Pertenecía al amor y a la ternura. Elena extendió en el suelo una hoja nueva. Adam la pintó con acuarelas. Dibujó el sol a la izquierda, la casa en el centro y sobre la puerta una cuerda azul. «Para la música», explicó. Elena asintió, y Amir entendió que su hijo ya sabía traducir el alma en dibujos. Por la tarde el jeque salió a caminar solo. Cruzó los jardines, donde antes solo había visto mármol y ahora veía vida. Los pájaros se posaban en los arcos, las fuentes cantaban de verdad. Se detuvo frente a la fuente donde todo había comenzado. Aquel día en que su hijo sonrió por primera vez. El sol de Dubái caía lento, bañando los mosaicos en oro. Amir respiró hondo y cerró los ojos. En su mente vio a Samira, riendo, sosteniendo al pequeño Adam recién nacido. La imagen no le dolió. Por fin, la memoria no era una herida, sino una caricia. «Lo logré, amor», murmuró. «Él ríe, y yo también». Detrás, escuchó pasos. Elena se acercaba despacio, con un vestido sencillo color arena y el cabello suelto. «Le gustará ver que el jardín volvió a florecer», dijo ella mirando al cielo. «Le gustaría verte aquí», respondió Amir. Ella decía que el alma de un hogar depende de la mujer que lo habita. Elena bajó la mirada, sonrojada. «No habito nada, señor. Solo paso para cuidar lo que aún respira». «Entonces quédate mientras respiremos», dijo él. No hubo promesas, ni manos entrelazadas. Solo un silencio lleno de respeto. Amir supo que el amor que crecía entre ellos era distinto. No nacía del deseo, sino de la comprensión. Era el tipo de amor que no necesita tocarse para saberse real. Al caer la noche, el palacio encendió luces suaves. Adam dormía en su habitación, abrazado a la cajita de música. Hanan se retiró después de leerle un cuento. Maja apagó las velas del corredor y dejó un vaso de leche junto a la cama. En el salón, Elena guardaba los dibujos del día en una caja de madera. Amir se detuvo en la puerta, observándola sin hablar. «¿Puedo ayudarte?», preguntó al fin. «Ya está todo hecho», contestó ella. «Hoy aprendió a reír de nuevo. Eso basta». El jeque se acercó al ventanal. Desde allí se veía el mar de arena iluminado por la luna. Dubái brillaba a lo lejos,
como una promesa distante. Durante años pensé que gobernar era mantener el control, dijo. Ahora sé que gobernar es sostener sin apretar. Usted me enseñó eso. No yo, corrigió Elena. Su hijo. Yo solo traduje lo que él ya sabía. El silencio volvió, pero era distinto al de antes. No pesaba, descansaba. Amir tomó la hoja más vieja, aquella primera que había flotado como barquito, y la colocó sobre la mesa. Este papel cambió mi vida, dijo. Entonces guárdelo bien, respondió Elena. A veces los milagros se doblan y se secan, pero siguen siendo alas. El reloj marcó las 10. Afuera, el viento del desierto sopló suave. Amir levantó la vista y vio el retrato de Samira en la pared. Le pareció que la sonrisa pintada era más luminosa que nunca. Gracias, susurró. Elena entendió que no era a ella a quien hablaba, sino a la vida. Antes de irse a dormir, Adam despertó un instante y los llamó. «Papá, Elena». Ambos entraron. «¿Qué pasa, pequeño?», preguntó Amir. El niño señaló la ventana. «El viento canta. Dice que mañana habrá sol. Entonces dormiremos tranquilos», dijo Elena. El niño cerró los ojos. La cajita sonó una última vez, repitiendo la melodía que los había unido desde el principio. Amir y Elena se quedaron de pie, uno a cada lado de la cama, mirando al niño dormir. Sus manos no se tocaron, pero el aire entre ellos estaba lleno de paz. El jeque miró el rostro de su hijo y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin miedo. Cruzó el ventanal, salió al balcón y contempló el horizonte. El cielo de Dubái se teñía de plata. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había aprendido. Tal vez, se dijo, el perdón llega en forma de mujer y se queda en forma de paz. El viento volvió a soplar. La cajita sonó desde la habitación y el palacio entero respiró junto con ellos. Y mientras las luces se apagaban una a una, el narrador habló al oído del espectador, con esa voz que sabe tocar el alma. A veces no se trata de encontrar el amor, sino de aprender a quedarte cuando la vida te lo muestra. Porque el perdón también se hereda, y un niño puede ser quien salve a un padre. ¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjame tu comentario. Prometo seguir contándote historias que te hagan sentir, que te hagan recordar que aún hay luz en medio del desierto.